Epa, epa, chiqui. Ay, 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 ay. Qué bonito, tío. ¡Buah, chaval! ¡Madre! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahí queda la furgoneta y vamos ya a montaña arriba. Hoy vamos a dormir en una cabaña de montaña. Las vistas, ya veis qué espectáculo. El sitio es impresionante, súper bonito. Ahora estamos a unos 1800 metros y vamos a 2500. Así que bueno, a ver qué tal sea la mañana. Pero vamos, yo creo que las vistas van a ser impresionantes porque es como más o menos el centro de las Dolomitas. Entonces 360 vamos a poder ver las Dolomitas enteras. Menos mal que ha salido el sol porque a pesar de todo, o sea, los dedos sigo teniéndolos como morcillitas, pero es que si no, para andar con la cámara para arriba y para abajo es súper incómodo con los guantes. Bueno, ayer íbamos a hacer esta ruta en sí, no la íbamos a hacer hoy, pero bueno, la cosa es que Google Maps nos metió por un sitio que no era, a 10 kilómetros de aquí. La carretera iba por al lado de cascadas de hielo, bastante show. Y llegó un momento en el que había placas de hielo en el suelo. Y la furgoneta no iba ni para adelante ni para atrás. O para atrás como un snow. Entonces no era una opción y tocó picar hielo. Bastante divertida la situación, la verdad. Nada más comenzar con la ascensión, al ser un bosque que parecía haber sido talado recientemente, las vistas hacia el horizonte no hacían más que mejorar, dejando claro que la ruta de hoy iba a ser un verdadero deleite. ¡Qué barbaridad de vistas, gente! Lo de hoy va a ser una barbaridad, ya veréis, va a ser una barbaridad. Y ayer además, a ver, en aquella montaña de allí, vi a un tío con frontal a la noche. Así que yo creo que por allí también habrá otro vivaco. Poco después descubrí que se trataba de una pista de esquí, por lo que entiendo sería algún trabajador o alguna máquina. Muy guapo. Y luego un poquitín a la derecha queda toda la zona de Marmolada, que es como la reina de todas las Dolomitas. Mira tú, campeona. ¿Te gusta el huequillo? ¿Eh? ¿Chipis? Mira, nos enseña el ojete. Uy. Y así siempre, en plan, va por el camino, ve un sitio que le da curiosidad y... Instinto, chaval. ¿Qué hay ahí? Todavía me sacas un ratón. Venga, vagas. Luego ya pues tiro de ella y ya está. Nos vamos. Creo que tengo demasiada expectación por el atardecer y el amanecer de mañana, ¿eh? Porque simplemente lo que hemos visto desde la furgo, ayer a la noche... Y hoy a la mañana ha sido ya espectacular, así que desde ahí arriba tiene que ser God. Y una vez más, cabañitas por aquí arriba. Si cada vez que veo esto no puedo, tío. Es que me imagino tener una así y digo, ¡buah! Chipis, no las vas a coger. Ahí está, hay un pajarillo y ya está ahí. Joder, hoy tienes el día revoltoso, ¿eh? Bueno, ya estamos a punto de acabar la zona del bosque. Llegaremos ya al Col d'Ilana, que se llama. La cosa es, el Col d'Ilana tiene mogollón de historia porque en la Primera Guerra Mundial aquí murió más de 8000 personas, murieron. Y arriba, de hecho, hay como una pequeña capilla que luego os enseñaré. Y es en memoria de toda la gente que murió aquí. Pero bueno, luego cuando lleguemos arriba ya os cuento mejor todo lo que pasó.
Acabamos de dejar ya la zona de los arbolitos detrás y aquí ya sí que se ve que ha nevado, o al menos el viento ha hecho que se corra la nieve y ya no hay pisadas de nadie y se te hunden los pies agustico, así que toca sufrir un poco. ¡Ah, chiqui! Ahí ya no se le hunde, tío. Cago en Dios. Ventajas de pesar 4 kilitos o 5. La verdad que las raquetas no me habrían venido nada mal, ¿eh? He visto abajo que estaba todo pisadito y me esperaba que arriba estuviese igual. Hoy es jueves, así que bastante lógico que no haya pasado nadie en los últimos 4 días, desde el domingo como poco. Nos acabamos de encontrar esta cabañita y yo creo que se puede entrar y tengo mucha curiosidad de ver cómo es, si es que puedo llegar. Joder. Dios. ¡Jojo! ¡Qué guapo, chaval! Y que me flipan estas mierdas. Me flipan. Venga, chiqui, ya vamos. Se impacienta. Me resulta súper gracioso que cuando paro así a ver estas cosas, o a veces también cuando paro a poner la cámara a grabar, básicamente, para que coja nuestros planes caminando, ella se pone a quejarse, en plan, quiero seguir. Se pone ahí a maullar. ¿Tú, salvaje? ¿Que no te gusta parar? Bueno, no le gusta parar cuando ella no quiere. Cuando ella quiere parar, ¿qué te dice? Bueno, a mitad de camino me he parado en este sitio que tiene unas vistas espectaculares y tenemos sombra, y esta me venía pidiendo ya parar un poquito y le he puesto aquí comidita y a ver si descanso un poquitín. Me parece súper guay esta cultura que tienen de cabañas en la montaña a 3000 metros, a 2 y pico, y además que estén tan bien cuidados, que la peña no se ponga tanto empeño en cuidar eso, y para poder disfrutar de la montaña al máximo, porque dormir aquí, o sea, espectacular. Bueno, breve update, se me ha olvidado el cable para cargar el móvil, así que el plan es, le subo a la pequeña, dejo allí todo, la dejo sobando, espero, bajo corriendo y subo otra vez. Si muero en el camino de hoy, espero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Estamos otra vez en marcha. ¡Chipis! ¡Venga, vámonos! ¡Guau! Vistacas, ya empezamos a tener vistas a la derecha también. De locos. ¡Guau! ¡Qué masote! Y estaba de la hostia, que es lo importante. ¡Oye, anda tú! Y eso, estamos en el col de la mulaterina, que supongo que será el collado de la mulatilla. Algo así será. Y nada, en breve llegamos al col, el que os he dicho antes, que también se le llaman col de sangue. El collado de la sangre. Os podéis imaginar por qué, por lo que os he contado antes. Aunque bueno, en sí, su verdadero nombre, como os he dicho, era col de lana. Ella se puede permitir coger esos atajos. Yo tengo que hacer todo el zigzag y ella va, campo a través. Ahora viene la parte más dura, yo creo que es esta. Vamos, anda, campeona. Venga, te llevo un ratillo, ¿eh? Ya sé que no quieres. Ya, como siempre. Siempre se queja y luego va de puta madre. Hemos superado todo el tema de la bajada, lo más complicado sin duda. Y luego allí está el vivaco, allí arriba. Es que las vistas no paran de mejorar, es que es alucinante. ¡Epa, chiqui! ¡Ay! Buah, la he pisado, tío. Chiqui, ¿estás bien? Oh, chiquitina, ya lo siento, tía. No estaba mirando al suelo. Joder, le ha metido el pedazo de pisotón y ahora está ahí. No quiere salir. Es que la he escuchado bufando ya, o sea, claro, estoy ya aquí grabando tranquilamente y se me ha puesto pues delante del pie, pues shit happens. Igual tira un poquitín para adelante y a ver si sale y a ver qué tal camino. He salido hacia adelante y parece que ya está bien, así que vamos a seguir. Chiqui, bien, ¿no? Sí, está bien. Súper curioso, parece que hay aquí como
una cueva en la roca, muy guapo. Pero hay muchísima nieve dentro y no me atrevo, no sé lo que habrá. O sea, igual después de esta agujera hay otro. Así que no vamos a entrar. Ahí está. Señora, pero por favor. ¿A gusto, no? Sí, a gusto, se la ve bien. Con estas vistas, como para no colega. El Col d'Ilana ha quedado ahí atrás, hace un poquitín de viento, así que no he querido ponerme a grabar. Tenemos ya allí la casetilla, esta ya va cansada, vamos a ver si nos damos vida y llegamos arriba. Pues hoy va a hacer buen día, pero el viento no me mola, sobre todo por la peque, así que a ver si llegamos rápido y no nos comemos más vientico. Y mira que esto vaya bien, es la hostia. Muy bien, campeona. Tras dejar a nuestras espaldas el famosísimo collado de sangre, continuamos hacia Cumbre, donde yo esperaba encontrar algo de hielo, teniendo en cuenta cómo soplaba el viento y las bajas temperaturas, lo cual dificultaría la ascensión teniendo en cuenta el desnivel. Pero, para mi sorpresa, el sol había hecho su función durante el día y el estado del camino era muy óptimo, pudiendo hacer huellas sin mayor problema. ¡Opa! Joder, es que esto es surrealista, colega. Amo esto, joder. Oh, madre. Fua. Qué buena, tío. Joder. Como siempre, dejo todo y os lo enseño. Qué guapo, tío. Venga, vení a casa tú. No, te dejo abierto. Tranqui. Bueno, pues os enseño la casa. Entradita. Buah. Es muy rústica, ¿eh? Me mola. Aquí está la cajita para dejar dinero, para el tema de firmas. Y esta ventanita me flipa. O sea, mirad esto, tío. Venga, loco. Venga. Oh, Dios. Es que no puedo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Buah. Bueno, luego arriba hay cacharros ahí. Yo creo que es un poco, pues, por si se rompe algo tal, pues para tener aquí herramientas y tablas. Eso supongo que será gente que sería de la zona y que aportó para que esto se construyese. Vamos, aquí hay fotos de peña del 1898. O sea, es que esto me parece súper bonito. Al final que la gente traiga, pues yo que sé, pues en recuerdo de su padre o tal. Al final, pues la gente que vive la pasión de la montaña, que haga esto a mí me parece súper bonito. Y hay unos cuantos, hay por aquí mucha gente joven. 2007, octubre. Y bueno, luego las camas. Aquí las tenéis. Nada del otro mundo. Yo he traído la esterilla para poner encima, para no ensuciar esto. Y luego el saco, y aquí hay mantitas. Y luego aquí más mantitas. Y mira, para cocinar y toda la vaina. Un poco de Coca-Cola congelada. Que si cartas, tío, es que esto es la caña, de verdad. Esto es muy top. Mirad, me han dejado mecheritos con las velicas, así que alguna vamos a encender. ¡Fua, chaval! Acabo de gozar. Vale, antes de bajar he dicho, voy a mirar por si acaso en la mochila. Y al sacar el dron he dicho, coño, si el dron tiene este mini cable que va de tipo C, que es lo que necesitaba, al del iPhone. Y lo he probado y funciona. Pues nada, ahora os enseño la iglesia. Voy a darle de comer a esta. Le he puesto ahí el pienso y tal, pero nada, no le hace gracia. Sabe que he traído aquí comida potente. Y tiene por aquí esto, luego una latita también. Le he traído buen material. Bueno, vamos a ver la capilla. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú?
gatita juguetona a 2.500 metros de altitud. Uy, 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 uy. Qué barbaridad de vistas, colega. Bueno, mientras tanto os voy contando lo que pasó aquí. La cosa es, en la Primera Guerra Mundial, 1915, los italianos y los austrohúngaros estaban ahí en plan pim pam y querían esta cima, porque es un sitio súper privilegiado, porque tienes marmoladas, es como en la mitad de las Dolomitas. Y bueno, anduvieron aquí un año entero y murieron 8.000 personas aquí. Se me ha quedado grabado el número de la gente que murió por avalanchas, sin ser avalanchas provocadas. Y fueron 273 personas que quedaron sepultadas. Y bueno, cogió el nombre de Collao de Sangre, supongo que será esto. La cosa es, se pusieron a excavar como unos túneles. Primero los italianos y luego, al enterarse, los austríacos hicieron lo mismo. Pero los italianos fueron más rápidos. Entonces pues eso, metieron ahí 5.000 toneladas de explosivo y volaron esto por los aires y murieron ahí un montón de soldados. Y Italia pues se hizo con la cumbre esta. Por los 8.000 muertos pues hicieron esto. Súper curioso. Sí, tú. Canija. Como la haría verla por dentro, ¿eh? Qué guapo, tío. Qué bonito. Me parece acojonante que te monten esto aquí a 2.500 metros como si nada. La explosión de la mina, mira, aquí lo cuentan, no fue en 1915, fue en 1916, un año más tarde. Ahí va otro helicóptero. Hoy algo ha pasado, chaval. Está en va rapidito para allá, para el mismo lado. Es que como para no pasar nada. ¡Buah! ¡Qué bonito, tío! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Es que no puedo, tío. No puedo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Toda esta zona que veis aquí es marmolada. De hecho, aquí está el único glaciar que hay en todas las Dolomitas. Incluso es posible que hayáis escuchado hablar de este glaciar, ya que este último verano, cuando la ola de calor azotaba toda Europa, un serac de este glaciar se desprendió y se llevó por delante la vida de 11 montañeros. Vámonos para abajo. ¡Let's go! Es que aquí tiene que haber un agujeraco guapo, ¿eh? Era un cráter tocho. Me hundo a más no poder. Y voy a poner a secar las botas, que esto está con el saco de hielo. Es la hostia, ¿eh? Yo creo que este puede ser uno de los miradores más guapos de Dolomitas y súper desconocido. Pues llevo aquí un ratito disfrutando de las vistas. Esta está por ahí, creo que está debajo del bivaco, de hecho. He puesto aquí a secar, que para mañana esto me va a venir de la hostia.
que estén bien sequitas y que no tengan hielo. Y eso, voy a coger y voy a quitar un poquito toda esta parte de hielo, que de hecho aquí también, en el banco, hay algo de hielo y debajo también hay hielo. Poco después pude darme cuenta de que el motivo por el cual había nieve y algo de hielo en el interior del bivaco era porque tanto la puerta como la ventana no sellaban del todo el interior del exterior. Sin lugar a dudas, de todos los bivacos que hemos visitado durante este viaje, este era el más sencillito de todos, pero también diría que las vistas eran las más espectaculares, tan solo siendo comparable con las vistas que tuvimos desde el bivaco Enrique Olivero varios meses atrás. Bueno, gente, este es el libro de visitas y así ya de paso vamos a ver hace cuánto no viene nadie. Pues desde el 14 del 1 que no venía nadie y estamos a día 1 de febrero. Aquí estamos, Fita y Zarpas. Y nada, aquí como siempre intentando pillar los buenos suscriptores y gente que siga nuestra buena aventura. Pero siempre que escribo esta movida me emociono, tío, porque es como, ¡buah! Vuelta al mundo, tío, o sea, lo estamos haciendo. Y bueno, me dejo de sentimentalismos y ya he preparado por aquí la supercama. Hoy he elegido arriba porque las otras veces estábamos escogiendo abajo y de vez en cuando me pegaba contra lo de arriba, aunque bueno, aquí voy a tener el mismo problema. Pero bueno, esta vez arriba, porque sí. A ver por dónde sale. ¡Venga, chiqui! ¡Uy! ¿Por dónde sales tú? Mírala, es que... ¡Uy! ¡Qué barbaridad de atardecer! Estaba claro que no iba a defraudar. Está empezando a hacer algo de viento y mañana a la mañana a ver qué tal despierta. Esto me está llamando, se ha despertado. Igual quiere salir. ¡Hola! ¡Ay! ¡Que me echabas de menos! Venga, te dejo salir. Pero te me vas a congelar, ¿eh? Se la suda. Voy a dejar esto aquí abierto. ¿Quiere ver el atardecer conmigo? He encendido un par de velitas aquí para la Batcueva. ¿Tú qué miras? Así que por hoy creo que ya hora de... A ver. ¡Upa! Hora de irse a dormir, chavales. Buenas noches. Muy buenos días, gente. Acaba de amanecer hace nada, son las 7 y poco. Y el día ha amanecido bastante jodido. Hay una niebla terrible. Hay un poquitín de viento, pero muy poquito. Así que bueno, yo espero que se quite la niebla en cuanto salga el sol. Y así bajamos más tranquilos. Aunque estemos aquí dentro, ha hecho frío. O sea, al final esto no está tan bien aislado. Así que nada, he encendido otra vez las velas y le voy a poner aquí el agua y hasta que se derrita, porque si no, no tenemos agua. Buah, chavales, yo nunca he visto algo así, ¿eh? Claro, o sea, yo con tanta niebla pocas veces he ido a la montaña. Pero además es que una niebla como que está bastante alta y es que el efecto es... Es que es una bestialidad. Es una bestialidad. Qué locura, chaval. Esta se ha vuelto a meter al saco. ¡Ay! ¡Ay! ¿No vas a salir? ¿Eh? ¿Ya te quedas ahí? ¿Sí? ¿Para todo el día? Ya ha salido por ahí el sol, está nevando un poquitín, pero muy poco. En parte yo creo que me están haciendo un favor, porque aquí había como un poquitín de hielo y si cae un poquito de nieve, pues todavía más fácil para bajar. Lo único que caiga solo un poquito. Y a ver lo que hace toda esta niebla. Pero bueno, estando aquí con tranquilidad, que nieve o lo que caiga, aquí estamos seguros. Pero bueno, si el tiempo sigue así, lo que vamos a hacer va a ser meter a la pequeñaja en el transportín y la voy a bajar hasta el collao, o sea, vamos, 150 metros, 100 metros. Y luego ya yo creo que se desenvuelve bien, aunque haga este tiempo.
Bueno, chavales, se supone que va a hacer buen tiempo, pero ha cambiado totalmente la previsión. Está nevando, hace mucho viento, hay una niebla que no se ve un cagao, así que nada, pues aquí vamos a seguir unas cuantas horitas más. Doce y media de la mañana, ha sido una larga espera, pero bueno, ya se está quitando toda la niebla, sigue pegando el viento, así que bueno, el plan es cuando deje de echar humo, modo Super Saiyan total, porque está todo lleno de hielo, por eso lo he puesto aquí en la ventana. Así que nada, voy a meter a la pequeña al transportín y vamos a salir para abajo en 0, Churri, tendrás que despertarte, ¿no? ¿Te vas a levantar? ¿Que nos vamos? Venga. Ya veréis, atentos a esto. Aquí viene el arma maestra. ¡Pam! Es que es de lo que no hay, chaval. Pues nada, ahora que me he dejado ya el saco libre, voy a guardar todo y nos piramos para abajo y nos vamos para la siguiente aventura. Así que nada, chavales, dadle like, suscribíos, todas esas cosas y seguimos con la ruta.